Hola, bienvenidos a mi canal de Misterios Desconocidos. Mi nombre es Javier y en este video les voy a hablar un poco más de los arcontes. Todo lo redactado aquí está apoyado por investigaciones provenientes de papiros, la Biblia y otros escritos e investigaciones de la antigüedad e investigaciones actuales. Arcontes y depredadores cósmicos. La humanidad ha dicho ser hija de las estrellas, y es más que evidente que la vida en el planeta está inevitablemente entrelazada con el cosmos. El hombre no está solo, el cosmos está lleno de vida. Y algunos se preguntan sobre cómo serán nuestros vecinos cósmicos, y si ellos ya habrían llegado hasta aquí en un pasado remoto. Para otros, ellos son más que simples extraterrestres en sus naves, surcando el cielo. Son algo más siniestro y, algo que ha estado con el hombre desde el principio y que ha tomado el control de nuestro mundo. Estos poderes en efecto, han gobernado a los seres humanos, dejándoles muy poco margen para obrar con libertad. El hombre no es el dueño de la tierra, así como tampoco es el dueño de su destino, porque fuerzas ajenas a su voluntad diseñan su devenir y controlan cada aspecto de su vida. Las potestades siniestras. Desde tiempos remotos se ha tenido conciencia de seres que trascienden las limitaciones físicas de nuestro mundo. En cada cultura hay tradiciones, cuentos y leyendas sobre criaturas no humanas que interactúan con la humanidad, atentos a cada paso de esta, controlando y supervisando cada detalle de la vida de los habitantes en este mundo. Los antiguos los han llamado dioses, ángeles, demonios, espíritus y muchas otras denominaciones que varían de una cultura a otra. ¿Pero qué son y de dónde vienen estos seres? Tal vez el nombre descriptivo para esas entidades es arcontes, que deriva de la palabra griega archai, que significa los orígenes, el comienzo de las cosas. Antes en el tiempo esta palabra también era usada en el Mediterráneo antiguo para referirse a gobernadores de provincias o cualquier autoridad gubernamental o religiosa. Por lo cual, arcontes puede ser traducido como los gobernadores o las autoridades en un sentido y en otro, los antiguos, los que estaban en el comienzo de las cosas. Similar en cierto sentido a lo que en la Biblia ha sido llamado los gobernadores o potestades, un nombre apropiado solamente para algunos de estos seres y no para todas las categorías de entidades. La evidencia histórica obtenida a través de las tradiciones y relatos los señala como criaturas hiperdimensionales con capacidad para materializarse en nuestro mundo y además adquirir diversas formas según su conveniencia. Poseen gran dominio sobre nuestra realidad y pueden alterarla en gran medida, pero no son todopoderosos, pues ellos mismos están sujetos a leyes superiores de las que no pueden sustraerse. Sus cuerpos están hechos de materia diferente a la nuestra, pero en su propio plano son físicos, es decir, son corpóreos. Se dice que son físicos pues la palabra derivada del griego physis, de donde se obtiene físico, que significa realidad o naturaleza y no necesariamente algo sólido en el sentido de la materia terrestre. Así pues, parecen ser de otras dimensiones o dominios de frecuencias las cuales son realidades aparte de la nuestra donde las leyes naturales son también diferentes. Existen grandes probabilidades de que al menos algunos procedan de planos pertenecientes a nuestro propio planeta. Su jerarquía, naturaleza y grados de poder son variados. Son por tanto diferentes a los seres de nuestro plano físico y están separados por el velo de la percepción. Tienen el poder de ser conscientes de nuestro mundo y de su propio mundo y observarnos, mientras que el hombre natural solamente toma nota de ellos cuando estos así lo deciden, pues no es un asunto de ineptitud humana, sino que la especie entera ha sido convenientemente limitada en sus poderes para que no vea más que lo que tiene delante de sí. Usando y abusando de estas prerrogativas, han tomado ventaja de la humanidad para controlar desde las sombras. Al parecer ellos están tan necesitados como nosotros de sustento energético, pero este es de una naturaleza diferente y he aquí el núcleo de la cuestión, donde se encuentra la fuente de nuestras desdichas inexplicables que durante milenios han azotado a la humanidad. Esas entidades necesitan de la energía generada por los seres orgánicos, para su subsistencia y para otros usos. Algunos de los llamados Anunnakis que estuvieron implicados en el génesis de la humanidad tal y como hoy la conocemos, fueron seres de menor jerarquía y diverso origen, pero sin dudas algunos podrían ser clasificados como de naturaleza arcóntica o al menos haber sido controlados por estos. Pero, ¿por qué necesitan nuestra energía? Y, además, ¿cómo actúan para conseguirla?
Para contestar adecuadamente a estas preguntas hay que considerar, aunque solo sea superficialmente, la estructura de las jerarquías de estas entidades, así como su origen, porque de aquí derivan en gran medida las necesidades energéticas y procedimientos empleados por los oscuros para drenar la fuerza vital a todo ser vivo de este mundo. Las jerarquías. Debemos entender el universo como un ser compuesto por una innumerable hueste de seres menores que varían en grado evolutivo, y en orden de complejidad, poder y antigüedad. Así, podemos hablar del orden de creación según la aparición de las entidades. En este trabajo solamente nos ocuparemos de los que han sido llamados seres espirituales, y no de los extraterrestres que comparten por su naturaleza nuestro mismo plano físico. Los verdaderos arcontes, como su nombre indica, son los seres de mayor antigüedad en el universo manifiesto, criaturas primordiales que surgen de los primeros órdenes de creación, por lo cual para fines prácticos conservaremos solo para ellos esta denominación, dejando para las demás jerarquías otros nombres. El universo es una matriz de creación donde se manifiesta la realidad, es un sistema muy complejo mediante el cual el infinito, el creador primordial o Dios, si se lo prefiere llamar así, ha generado como telón de fondo sobre el cual se efectúa el devenir del cosmos. Esta matriz está diseñada para que a partir de ella se desarrollen seres capaces de incrementar o generar un valor agregado, la conciencia, que es una forma de energía de naturaleza superior. En el universo físico se habla del aumento de entropía en el tiempo, pero en el universo espiritual el factor que aumenta es la conciencia. La cantidad de conciencia del universo es un valor que crece, aumentando su densidad en el transcurso de la evolución cósmica. Los arcontes como creación son entidades que en algún punto de su historia se apartaron del plan primordial del universo, al desconectarse de la corriente de vida principal para seguir sus propios designios dejaron de recibir la rica afluencia de la energía vital del cosmos, emanada de la intención divina, que además dada su naturaleza ya no es asimilable para ellos, es decir, son seres desalineados que necesitan energía de otra fuente capaz de generarla conforme a sus especificaciones. Es aquí donde interfieren con la configuración original del universo, creando para sí mismos dominios de frecuencia donde se altera de manera sustancial el propósito del cosmos. Utilizando su poder crearon mundos donde se hace posible la generación de estados de conciencia producidos mediante el mal que sufren las criaturas sometidas a su control. El cosmos tal cual lo conocemos es la superposición de un orden artificial o no natural sobre una parte de la creación primordial. A partir de aquí el balance de la polaridad de la conciencia quedó definitivamente alterado, favoreciendo la creación de mundos cuyo contenido en negatividad es superior a la medida de equilibrio, generándose como consecuencia un saldo mayor de seres con inclinaciones y comportamientos malévolos. Los arcontes generaron su propio universo hecho a imagen y semejanza de su propio carácter, y en él han apresado con cadenas invisibles a todos los que participan de esa realidad. Existen diversos grados de poder en estos seres y por tanto hay algunos que son jefes, otros sirvientes y así sucesivamente. Depredación arcóntica. Los métodos utilizados por estos seres son muy variados, pero el resultado es siempre el mismo: drenar la energía de las criaturas, alimentándose de sus víctimas. En este artículo solamente comentaremos algunas de las más notables manipulaciones, dejando para futuros trabajos una mayor profundización en estas cuestiones. Una de las formas más eficientes de proveerse un suministro continuo de energía psíquica es desde luego la guerra, ya que estos conflictos producen devastaciones masivas y por tanto generación de sufrimiento a gran escala. Las consecuencias de la guerra suelen permanecer durante muchos años aún después de terminado el conflicto, por tanto, estas garantizan no solo una provisión temporal de alimento arcóntica sino todo un verdadero festín de muy larga duración. Esta es desde luego la más burda y evidente de sus manipulaciones, pero existen otras formas más sutiles y por tanto menos visibles de injerencia maligna. Las injerencias de estos seres en la vida humana son muy variadas. Las jerarquías menores interactúan más directamente con los seres humanos, y fueron ellos los que en tiempos antiguos causaron el deterioro espiritual y las limitaciones físicas, psíquicas y espirituales de la especie humana, creando una especie mutilada incapaz de alcanzar plena conciencia de su verdadera naturaleza.
alterando el ADN de la humanidad e interfiriendo en múltiples ocasiones dentro de la libre determinación, sirviéndose de sus agentes para desconectar al hombre de su carácter hiperdimensional y transformarlo en un robot de carne y hueso, temeroso de los dioses caprichosos e implacables, y nublar su mente para que éste fuese incapaz de entender la verdadera naturaleza de sus amos. A partir de su dominio sobre nuestra realidad, que constituye más bien la realidad creada por ellos por la suplantación del código original del universo en el sector al que ellos han logrado acceder, pueden alterar la probabilidad generando sincronicidades sorprendentes en las vidas de los humanos quienes interpretan estas cosas como misterios del destino y convirtiendo a sus víctimas en simples marionetas de sus designios. Orquestan asombrosos encuentros casuales entre personas y dirigen con mano invisible muchos de estas coincidencias, algunos déjà vu y experiencias cíclicas que en nuestras vidas, que parecen repeticiones sin razón aparente, son obra de estos seres que incluso irrespetuosamente llegan a entrometerse en la libre elección de la vida social y sentimental de los humanos. Es necesario aclarar que no todas las sincronicidades son producto de manipulaciones arcóntica y que además existen otros factores que en ocasiones determinan su manifestación. Los seres orgánicos son excelentes generadores de energía, pero en el caso humano la energía toma variadas formas, pues el espectro emocional humano es mucho más complejo que el de animales menos evolucionados en términos de conciencia. Uno de los métodos más eficientes para drenar la fuerza vital humana es mediante el saqueo de la energía producida durante las relaciones sexuales que involucren estados de bajas vibraciones, es decir, el sexo puramente instintivo, cuando los humanos se comportan como animales de cría o simples sementales, y también mediante pornografía y toda clase de aberraciones, se producen las más bajas vibraciones que desprenden energías a las que acceden con extrema facilidad estos abominables instigadores de lo perverso, pues de eso se alimentan. A través de la historia estos seres han estado también detrás de la creación de religiones y sectas que han servido no solo para fragmentar aún más la ya dividida humanidad, sino también para desviar del camino a los sinceros buscadores de la verdad. Ellos se encuentran en el fondo de todo culto fanático y doctrinas que fomenten total rendición y absoluta obediencia a expensas del sacrificio de todo lo racional. El equipo de científicos del Dr. Boguslav Lipinski de la Fundación de Estudios de Bioelectricidad de Boston, Massachusetts pudo comprobar el efecto de emisión energética producida durante la oración y ayuno de un grupo de devotos. Los valores de energía emitida fueron medidos con un electroscopio, registrándose cifras muy elevadas que demostraron que, durante el proceso de oración y el trance religioso en general, se producen importantes emisiones energéticas. Emisión de bioenergética en trances religiosos. Este descubrimiento deja fuera de dudas uno de los objetivos arcóntica al fomentar dichos estados en la conciencia humana mediante ceremonias religiosas y prácticas místicas. El tema de las sectas y religiones no se agota pues los oscuros estuvieron involucrados y aún lo están detrás de sacrificios humanos y de animales, pues buscan la energía contenida en la sangre más que ninguna otra cosa. Esto es el porqué en muchas religiones y cultos de la antigüedad y la actualidad se demandan sacrificios sangrientos. Los estados alterados de conciencia producidos por el consumo de drogas, fatiga mental y cosas similares, ponen al cerebro en modo de acceso total donde estas entidades pueden tomar control de sus víctimas, drenando más eficientemente su energía y abriendo un portal para influencias aún más poderosas. El consumo de drogas produce un estado de deterioro progresivo y total en sus víctimas, haciéndolos vibrar en consonancia con la frecuencia de los depredadores. En resumen, cualquier estado mental donde no exista suficiente participación de los procesos conscientes y donde además hayan involucrados emociones descontroladas o de baja vibración como el miedo, la angustia, la desesperación, también pensamientos malignos de cualquier tipo y sentimientos promovidos únicamente por la naturaleza reactiva de la mente o por instinto animal, entre otros, son portales de acceso al control negativo hiperdimensional. No podemos exponer en un solo artículo las muchas formas en que estas oscuras entidades interactúan con el hombre, pero queda aún algo por decir sobre los arcontes mayores.
La jerarquía superior ejerce su influencia de modo más poderoso pero menos evidente, su dominio sobre los asuntos humanos es distinta y sutil pero sin dudas mucho más abarcadora que la ejercida por las jerarquías menores, ya que estos modulan su influencia utilizando el tejido cósmico y son entre otros factores las causas de las influencias físicas y psíquicas que sobre la humanidad ejercen las vibraciones de los cuerpos celestes y las corrientes de energía control que por medio de la red de la matriz mundial impregnan nuestro mundo en general. Este tipo de influencia podría considerarse como menos personalizada, pero terriblemente peligrosa porque actúa con extrema sutileza. La jerarquía constituida por estas entidades podría ser considerados como ángeles estelares negativos, pues prácticamente cada región del espacio visible está bajo la influencia de determinada corriente de fuerza arcóntica que ejerce su dominio sobre nuestro mundo. A modo de conclusión, la humanidad debe buscar de manera consciente y proactiva liberarse del dominio de estas oscuras entidades, pero primero debería tomar conciencia de su existencia y saber que su infortunio no es solamente obra de las leyes de causa y efecto o del destino sino de algo antinatural que ejerce su control desde las sombras y en consecuencia comenzar a practicar medidas de protección, ejerciendo un control más riguroso y disciplinado sobre sus pensamientos y conductas, alcanzando un mayor nivel de atención y conciencia en cada cosa que realice. Al principio desde luego, esto resultará más difícil, pero después de practicarlo durante un tiempo, se constituye en el modo normal de operaciones de nuestro comportamiento, gestionando un enfoque más espiritual, no necesariamente místico ni religioso sino orientado a conocer y manifestar el verdadero origen y naturaleza de los seres humanos como lo que son. Seres complejos de naturaleza hiperdimensional. Y realizando esto en nuestro ser, llegar a conectarse con la verdadera fuente del origen del cosmos, el infinito, solo así podrá emprender el camino hacia la verdadera recuperación espiritual. Espero les haya gustado el video, denle manito arriba para apoyarme a seguir editando videos, muchas gracias por la atención prestada, nos vemos en un próximo video.